Yo voy a hacer una intervención breve y digamos que anecdótica, porque creo que vale la pena contar cómo surge Voces Propias y la experiencia que nosotras hemos tenido haciendo ese programa, una experiencia cortita de 1 año nada más. Pero el hecho de que sea en la radio el único programa que, siendo de periodismo, opinión, entrevistas, alrededor de la agenda noticiosa, esté conducidos únicamente por mujeres, es decir, donde somos el 100%, es el único. Es el único. Entonces yo creo que como Voces Propias ha roto con un patrón de género en los programas de ese tipo. Vale la pena contarles, no cómo surgió, porque fue bien improvisado, a decir verdad, pero sí algunas cosas que nos hemos encontrado en el camino, algunas graciosas, otras que nos ponen a pensar sobre cómo, a pesar de todos los avances que hemos visto, que indudablemente han tenido las mujeres periodistas en cuanto a su presencia, porque la calidad ha estado siempre ahí. Es una cuestión de igualdad de oportunidades que todavía la sociedad no ha conseguido en materia de género. Pero sí hay un avance importante, basta haber escuchado estas exposiciones que nos han precedido para verlo. Sin embargo, los prejuicios siguen ahí. Y vamos a ver cómo también en la experiencia mía y de Edith en el programa hemos visto que hay otros prejuicios todavía más fuertes que los de igualdad de género. Entonces, bueno, este programa surge rápidamente luego de que el espacio de mediodía quedara vacío con la partida de Socorro Castellanos de la Z101. Edith estaba en la Z desde hace años y en ese momento, hace 1 año, ella estaba en la receta médica de la Z, que ha sido una experiencia exitosísima como programa. Yo no estaba en la Z, pero estaba colaborando desde fuera con el programa de Socorro. Entonces, en el momento en que se queda vacío el espacio que quería mucha gente, porque la audiencia cautiva de la emisora es enorme, bueno, pero por algún motivo el dueño me llamó, el dueño de la emisora, Bienvenido Rodríguez, y me dice: quiero que hagamos un programa ahí, que recuperemos un poco ese espacio de mediodía, algo que integre más al oyente, que es la característica principal de esta emisora. ¿Y qué se te ocurre? Bueno, en ese momento yo, de primera instancia, yo no podía asumir ese proyecto por una cuestión de horario, pero voy a volver a ese tema al final, verán por qué. Bueno, pero se resolvió porque ahí estoy, ¿no? Y entonces, bueno, ¿pero qué hacemos? Bueno, claro, lo que yo estoy acostumbrada a hacer, un programa periodístico, noticioso. Bueno, ¿y con quién? Bueno, ¿qué tal con Edith? Al dueño de la emisora le encantó la idea. Bueno, por la trayectoria de Edith, porque además alguien a quien él conoce perfectamente, porque estaba en la emisora de antes, con una participación brillante en todos los espacios por donde ella ha pasado. Y se dio un deseo que yo tenía de hace mucho de trabajar junto con Edith. Claro, yo pensando que no había otro espacio así, porque es que aquí se repite siempre la formulita hombre-mujer, 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 o puros hombres también, pero no 2 mujeres solas. Dije, ¿usted está seguro? Le pregunto, ¿usted está seguro que le gusta la idea? ¿Se siente cómodo con la idea de 2 mujeres haciendo un programa a mediodía aquí? Me dijo, sí. De hecho, esta emisora está muy masculina, vamos a darle un aire diferente. Sí, me parece genial. Y arranca el proyecto que se armó como en una 24 horas, ¿no? Sí, fue rápido. En eso, el dueño de la emisora llama a otras personas que trabajan en la Z101, pero no frente a los micrófonos, sino esas personas importantísimas que trabajan en los departamentos de ventas y mercadeo y que son las que van a salir a vender luego el espacio. Y entonces, de buenas a primeras, surge
una pregunta que ahora Edith y yo, cuando recapitulamos el momento, no nos ponemos de acuerdo de quién fue que lo dijo. Yo digo que fue el dueño de la emisora que lo dijo, Edith dice que no, que fue otra persona de las que estaban ahí presentes y que fue una mujer. Oigan, ¿qué fue lo que se dijo ahí? Y recetas y cocina, no van a hacer nada de cocina. En ese momento, como en una micra de segundo, nosotras nos miramos rápido, ¡pa! Fue una mirada de fuego, así que nos cruzamos los dos. ¡Chuin! ¿Receta? O sea, a nosotras se nos arquearon las cejas y yo leí en la cara de Edith, ¿recetas? Y yo debo haber puesto la misma cara. Pero qué rápida fui. Dije. Hombres cocinando. Oh, sí, claro, que va a haber receta. ¿A quién se le ocurre? Vamos a poner a cocinar a los hombres, vamos a invitar hombres famosos, famosísimos, políticos, peloteros, artistas. Y usted si quiere ir. Y usted si quiere ir, va a cocinar. ¡Genial! ¡Qué bien! Ok, de esa salimos del paso. ¿Qué nos íbamos nosotras a imaginar que en ese momento estaban haciendo una sección que se haría tan popular? A la gente le ha encantado el dichoso Hombres Cocinando. Mediciones de audiencia que hemos hecho nos da que algunos viernes la audiencia es todavía aún más alta que los otros días. Bueno, porque es una novedad, porque es colocar a los varones en un rol que la gente no está acostumbrada y que la gente ni se imagina, porque ¿cómo se imaginan ustedes a Tuey de Camps de que fileteando un pescado y diciendo en qué punto hay que sacarlo de la candela para que no se queme? Y de eso se ha tratado, pero no solo con el asunto del género. Nosotras hemos tratado de desarrollar una visión que sigue un poco los valores en los que nosotras creemos, y nos hemos encontrado, y esto lo puedo decir porque el programa es muy interactivo, se abren los teléfonos, la gente llama y opina. Nos hemos encontrado con una sociedad muy conservadora, muy conservadora. Yo diría que el aspecto donde, en esos en que la gente en mayoría refleja un conservadurismo muy arraigado, en el que yo veo que tiene más posibilidades de disminuir es el aspecto de la igualdad de género, fíjense. Hay que avanzar, pero yo creo que ahí vamos encaminados. Nosotras hemos encontrado un serio autoritarismo en la idea de las personas comunes y corrientes. Nosotras hemos encontrado que, en general, la gente no aprecia suficiente el concepto libertad, el valor de la libertad. Yo creo que es una tarea pendiente, y lo digo seriamente, en este país. Nosotras hemos encontrado también muy fuerte el tema de la xenofobia. No hay día en que, bueno, nosotras ya, si surge cualquier cosa donde se mencione Haití, nosotras nos miramos. Cuando decimos, vamos a abrir los teléfonos, y hacemos así, las dos al panel, porque sabemos lo que viene ya. Ideas muy arraigadas de una separación, bueno, como si estuviéramos en guerra. Con respecto a los valores democráticos, nosotras nos preguntamos a veces que si todos los años que han seguido después de la caída de la dictadura, ¿dónde es que están las dificultades tan serias que hemos tenido como para encaminarnos definitivamente por el camino o sea, por la vía democrática? Porque encontramos que las opiniones de las personas, cuando abrimos esos teléfonos, son, bueno, están muy lejos del punto en el que deberíamos estar a casi 50 años después del derrocamiento de la dictadura. Entonces, nosotras estamos haciendo un ejercicio que sabemos que es, como dije, que rompe esquemas
y no solo en el tema de género, sino en esos aspectos que ya he mencionado. Y decía que el asunto de que al principio pensé que no iba a poder asumir ese trabajo por razones de horario, he dejado para el final, pues sí, porque ya voy a acabar, lo dije que era muy breve, especialmente porque tiene que ver con un aspecto también de la igualdad de género. Y es que como yo trabajo en la madrugada, en la televisión, al momento que se me ofreció este trabajo a mediodía, yo pensé, bueno, pero si ya, pensé como madre, si ya por la mañana no estoy en casa para ver a mis hijos cuando se levantan, despacharlos para la escuela, ¿cómo rayos, con qué cara voy a decir en mi casa que ahora también voy a trabajar a mediodía y que, o sea, ya no lo llevo a la escuela, tampoco lo voy a ir a buscar? Bueno, el asunto se resolvió. Ustedes dirán, pero bueno, una mujer así que propugna por el feminismo, ¿cómo es que así tan dócil, tan considerada? Bueno, sí, soy muy considerada porque yo he tenido la suerte de recibir esa misma consideración de parte de mi pareja. De hecho, el asunto se resolvió porque mi marido, que está aquí presente, José Manuel Guzmán Ibarra, me dijo, bueno, creo que para tu carrera es tan importante realizar con la libertad que se te está ofreciendo un programa en una emisora con una audiencia tan grande, que vale la pena que hagamos modificaciones en nuestra vida cotidiana. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rodar la hora de comer, y si antes comíamos a la 1:30, ahora vamos a almorzar a las 2:30 para que tú puedas hacer ese trabajo, porque yo creo que es importante para ti y que tú no debes decir que no. Es un aplauso, señores. Y yo creo que ustedes saben por qué vale la pena contar ese episodio de mi vida personal. Porque Octavio Paz dijo que el problema de las mujeres con relación a la igualdad era que habían logrado insertarse en el mundo tradicionalmente masculino, pero que todavía faltaba que trajéramos a los hombres a integrarse al mundo tradicionalmente femenino. Es decir, ya logramos trabajar en los bancos, ya logramos ser jefa de redacción, ya logramos ser senadora, vicepresidenta. Cuando logremos que los hombres también cambien los pañales, den los biberones, pongan el termómetro y duerman a los chiquitos en una mecedora, cosa que ya yo tengo lograda en mi casa, como pueden ver, entonces sí habrá igualdad. Y yo creo que era importante decir esa parte, porque eso entonces nos abre una ventana bien grande de reflexión sobre qué tanto nos cuesta a las mujeres ocupar esos espacios que están ahí. Y a veces dice, cualquiera se puede preguntar, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. Muchas gracias. Buenas noches, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Hay gente que bueno, le decía yo a Patricia, uno pensar en reflexionar con ellos resulta incluso como intimidante, porque son como los maestros de uno, y yo mirándoles, y sobre todo también para la gente joven, que resulta desafiante. Cuando surgió esta idea de participar aquí, estaba buscando alguna referencia sobre el papel de las mujeres en los medios de comunicación, y entonces encontré que hace 2 días se está conmemorando, en el año 1990, un grupo de periodistas pretendieron, no con mucho éxito porque no se está celebrando en todo el mundo, pero es una iniciativa de que el día 14 de septiembre sea el Día de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación, para que las mujeres analicen cuál es el rol que desempeñan en los medios de comunicación, cuál es la imagen que de ellas se proyecta y cuál es el papel que juegan. Esto fue una idea que nació en el año 1990, fue un grupo de mujeres periodistas, pero vinculadas a temas de género,
las que decidieron impulsar este día. Y lo hago como un inicio para conversar con ustedes, más que hablar de la imagen que pueden tener desde fuera o de la que se proyecta en términos generales. Me han pedido un poco conversar con la experiencia personal, tanto de nosotras, y un detalle que reparaba Elina, y es que me decía, Edith, míralo desde la perspectiva de quien ha trabajado en todos los medios, tanto en prensa escrita, que fue en el Caribe y en Clave, en el semanario Clave y en el Clave Digital, como también en la radio y ahora empezando en el mundo de la televisión. En realidad, en el mundo de la prensa digital, yo no siento todavía en el país una gran diferencia con la prensa escrita. Y de eso conversaba con una de las jóvenes, con Ricard, porque Ricard tuvo una experiencia en Clave Digital. Entonces conversaba con ella que recientemente fue favorecido con un premio internacional, un trabajo digital del periódico Clarín de Argentina, donde se abordaba una técnica de hacer periodismo que incluye todos los elementos, imagen, audio y palabras. Estamos llevando a nuestra prensa digital más que nada palabras, entonces todavía como que falta un poco más en ese sentido. Esa fue el premio, un reportaje que ganó el premio me parece que fue Príncipe de Asturias el año pasado, el periodismo digital. Y bien interesante verlo. Si ustedes pueden revisar ese reportaje, pues vale la pena para valorar quizás esos matices y diferencias que no están tan presentes en nuestros medios digitales. Estaba pensando cómo abordar, porque me decía que era desde todas las perspectivas, y dije, vamos a hacerlo cronológico. Yo comenzaba a los 14 años en la radio. Aquí está Solange de la Cruz Matos, que era de Radio ABC. Era directora de prensa de Radio ABC y creo que me conoció que era una muchachita, una bicha entonces. Entonces, yo comenzaba en la radio con una idea quizás no contaminada, era en el Ceibo, una sociedad bien pequeña, una comunidad donde es en este momento la comunidad donde menos homicidios hay en el país. En el Ceibo mataron a una muchacha la semana pasada, y me llamaron todos los vecinos y mis hermanas alarmados porque habían matado a una muchacha. O sea, allá no pasa eso. Ese nivel de violencia que se puede ver. Puede ocurrir un feminicidio un día o docentes que se van a los machetazos, pero todavía es una comunidad un poco apartada de los avances que trae como consecuencia también ese nivel de violencia y homicidios. Si ustedes la buscan junto a algunas provincias de la región sur, quizás, y pocas del Cibao, en los números que ofrece la Procuraduría General de la República, figuran atrás en los hechos violentos, no dan tanto dolor de cabeza. En esa ocasión, teniendo 14 años, pues lo que me preocupaba era aprender en la radio. Yo trabajé en una radio católica donde la experiencia era quizás un poco distinta a la experiencia que me tocó vivir después en otro tipo de emisoras. Yo me sueño muchas veces manejando los controles de una cabina, y no es la cabina que tenemos hoy en día. Yo no sé manejar la cabina de la Z. La cabina de la radio entonces era una radio donde usted ponía el cue que dicen a los discos, que eran unos LP grandísimos en pastas. O sea, recuerdo que cuando salía llegaba el sistema digital. No tuve esa posibilidad, y entonces los sueños están ahí. Pero hay algunas cosas que quedaron. Yo sí quiero decirles que hay dos cosas que en el Ceibo nunca me planteé, trabajando en la radio, no era un planteamiento. Yo no había sentido que ser mujer tuviese que significar algo diferente y que ser negra tuviese que significar algo diferente. O sea, yo no viví esa experiencia en ese entorno. Uno lo descubre un poco más adelante, quizás por las mismas características de la comunidad. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, muchachos jóvenes, hombres y mujeres, que recibíamos igual pago por el mismo trabajo. Nosotros trabajábamos todo el año y fue mucho tiempo después, quizás cuando tenía 16 años, que recibimos el primer pago. Lo recibíamos cada diciembre. Era un bono que nos daban, y a todos nos daban el mismo bono, y nosotros hacíamos una fiesta, celebrábamos eso, una cosa maravillosa. Y en nuestras familias nos decían, a los hombres y a las mujeres, muchachos y muchachas, que nos dedicábamos en ese mundo de la comunicación a gastar suelas. Era una manera de decir que gastábamos los zapatos que los papás los compraban sin posibilidad de repararlos o de reponerlos. Luego,
tengo que decir que desde ahí viajábamos a distintos lugares, viajábamos a las comunidades, la comunicación era comprendida como un servicio a la comunidad. Para nosotros era muy importante la participación de la gente. De hecho, por las mismas características, quizás, uno en ese momento no lo apreciaba, pero por las mismas características de aquella radio, no era una radio lucrativa, era una radio de los dominicos, que ustedes conocen bien por el convento de los dominicos aquí en el Distrito Nacional, que tienen esta emisora. Y entonces, yo quizás la primera diferencia en lo de ser mujer o ser hombre desde la radio, la pude tener teniendo casi 17 años. Fuimos a una comunidad, el sacerdote que dirigía la emisora, un dominico, nos invitó a 3 muchachas a que fuéramos a cubrir una actividad. Nosotros íbamos a las fiestas, en las fiestas de las comunidades campesinas no habían diferencias. La gente bailaba y gozaba por igual, tú no estabas pendiente de si estabas entrevistando a un hombre o estabas entrevistando a una mujer, de quién hablaba contigo. Simplemente estabas allí, podías estar hasta en un plié, que es una experiencia un poco desconocida para los ciudadanos de acá, pero que resulta quizás un poco violenta. Íbamos a todo lo que había en la comunidad. Y recuerdo que quizás teniendo esa edad, 16 o 17 años, llegamos a una comunidad que se llama Altos de Peguero. Altos de Peguero es un paraje del distrito Santa Lucía, del Ceibo, que va camino a la Romana, del Ceibo a la Romana. Y entonces éramos 3 muchachas jóvenes, estábamos allí entrevistando gente, grabando unos aguinaldos navideños. Entonces la gente estaba bebiendo quizás, pero bueno, como estaba el cura, él disimulaba la bebida, pero al final le salía, y entonces un muchacho se acercó y le dijo al padre: padre, usted ha venido a traer carne fresca en el YIT. Eso para el sacerdote fue muy alarmante. Yo la verdad que en ese momento era como pernicioso, tú te sientes como agredido, pero el sacerdote se cogió el pleito para él. Era un dominico que finalmente los botaron a todos de la parroquia por eso mismo, porque peleaban, y entonces dijo que puso al muchacho en su puesto. Quizá en ese momento yo no sentí que era la diferencia, pero con el tiempo uno se pone a reflexionar que no es lo mismo como uno se ve que como los otros te ven. También eso. Y en ese momento, como los otros te ven, el ser mujer tiene su peso. Cómo te ven cuando eres mujer. Posteriormente, recuerdo quizás que hay otra experiencia que nos puso a pensar. Las emisoras católicas en el país, todas, estuvieron muy asociadas a un espacio de capacitación de la que Solange fue parte, por ejemplo, y muchos periodistas de aquí, desde Radio ABC o Radio Santa María, Radio Enriquillo, Radio Marién, y era una experiencia auspiciada por ALER. Y entonces recuerdo a un belga que vino una vez a darnos un taller aquí de capacitación. Y había una frase que de hecho era de él, después supe por qué, era que los folletos, lo había escrito él, que figuraba en un folleto. Y él dijo que en la radio las mujeres preferían a los hombres y los hombres preferían a las mujeres. Yo me quedé pensando en esa época. Por eso lo que tú decías de la costumbre como arraigada, fíjate, venía de un pensamiento diferente, de que tiene que ser un hombre y una mujer. Y en ese criterio, para él, como especialista en radio, ponderado por todos nosotros hasta hoy, la idea era que las mujeres oyentes, cuando estaban detrás de una emisora, se identificaban con la voz del hombre, y que los hombres, se identificaban con las voces de las mujeres. Eso, por supuesto, en ese momento yo no lo comprendí. Eso tiene otros valores. Habrá que estudiar, por ejemplo, a los pensadores y a los analistas, desde Freud hasta todo lo demás, ¿no? En los índices de audiencia que nosotras tenemos, siempre cuando a nosotras nos muestran los índices de audiencia, yo suelo preguntar quiénes nos escuchan. La Z es una emisora exitosa, ciertamente, pero la Z estudia su audiencia todos los días. O sea, en la Z usted puede saber si le están escuchando los hombres o las mujeres y cuáles son las edades. A nosotras nos están escuchando hombres y mujeres. Un poquito más de hombres algunas veces, pero hombres y mujeres. Y en nuestro horario estamos en el primer lugar, que en un principio era primer lugar, luego hay como hasta que madura el programa, y en este momento es en su horario el número 1. Pero siempre pregunto por lo de los hombres y las mujeres, porque te queda como subyace, de alguna manera,
esa duda, ya no cómo estamos las mujeres en los medios de comunicación, sino cómo nos reciben las mujeres que nos leen, que nos escuchan o que nos ven. Incluso la relación que tenemos entre mujeres. Pareciese que la convivencia entre mujeres no es posible. Y yo lo he conversado muchas veces con Patricia, porque a mí me tocó trabajar en todos los ambientes y ustedes lo saben. Una de las cosas es trabajar con diferentes criterios, con diferentes personas, con diferentes características y caracteres, o sea, con gente distinta. Y la radio tiene una gran demanda en este sentido. Pero parecía como que era muy difícil la convivencia entre mujeres, que de alguna manera merma la presencia de las mujeres en la radio específicamente. Eso yo lo he visto porque es como si se acostumbrase a que fuesen 6 hombres y una mujer. Y aquí hay muchos paneles de televisión y de radio donde son 6 hombres y una mujer. Y bueno, que la gente joven también se pregunta, ¿por qué yo no puedo vamos a ser 4 mujeres, vamos a analizar 4 mujeres juntas? ¿Y cuál es el problema si tenemos 4 hombres analizando? ¿Entiendes? Sin embargo, la convivencia parece que tiene otros retos en esos espacios. A estas alturas del juego yo estoy en un programa donde estamos 2 mujeres y he encontrado, o mejor dicho, nosotras hemos encontrado que mucha gente piensa como ese formador. Le extraña que 2 mujeres estén juntas, incluso por idoneidad de audiencias. Uno que marcó mi vida profesional, yo creo que como escenario, fue el paso por el Caribe. Y cuando llegué al Caribe tampoco allí estaba haciendo diferencias, quizás porque no estaba pensando en ella. Eso también ayuda. Si tú reclamas el derecho cuando llega y no estableces la diferencia como principio, más que nada buscas aquello que nos une, que nos iguala y que nos acerca. Aunque de forma individual yo no puedo advertirlo, hay que decir que la prensa escrita no se ve sometida a los requerimientos de equipo que tiene la radio y la televisión. En la prensa escrita, salvo algunas disertaciones o de que a ti te corrigen o que a ti te ven tu escrito, usted va solo, usted escribe solo. Es una construcción sola, usted no tiene que compartir. En el Caribe yo tuve la posibilidad de sentir que trabajaba en un esfuerzo compartido, pero que cada historia tenía la vida que nacía cuando uno hablaba con la gente. La historia tenía la vida de esas conversaciones con la gente. Yo pienso que las mejores historias y las mejores noticias son aquellas que tienen el rostro de la gente, que tiene el rostro de la gente nuestra, y cuando tú la vas a abordar y la vas a buscar, tienes que ir desprovisto de prejuicios. Si tú vas con el prejuicio pensando en el otro o con algunas ideas de antemano, eso puede inducir a problemas en cualquier entrevista. Ciertamente, yo creo que esa es una capacidad de las mujeres, escuchar. Una capacidad que falta también mucho en los medios de comunicación, escuchar a la gente. ¿Hasta qué punto estamos conociendo a nuestra gente? Es muy duro cuando uno abre el micrófono y ve que literalmente la gente no te ha comprendido, o que piensas que estás escribiendo pero no sabes si estás llegando específicamente a la gente. Entonces, uno como mujer tiende a ser portadora de lo que la gente vive, de lo que la gente opina, de lo que la gente le duele, porque las mujeres solemos estar más cerca de escuchar, son las madres, las esposas, las amantes, son el refugio para escuchar. Las mujeres escuchan más, están formadas en ese sentido, y en la comunicación yo creo que eso nos ayuda, porque a fin de cuentas una historia que cuente el periodista, si tiene ese ánimo y esa vida, eso le da como una fuerza. Es una fuerza indudable. Yo no sé, pero yo recuerdo que una vez en Villa Mella, haciendo un reportaje para el Caribe, hablando con un señor que era brujo, y me dijo que él era brujo y que él acertaba en todos los números. Y entonces le pregunté que por qué razón en Villa Mella había tantos brujos y había tanta pobreza. Y entonces él me respondió, yo lo escribí en el Caribe, él me respondió una cosa bellísima que me dejó así como, y dice, mira, eso es la gente. Me dijo, en medio de la pobreza que usted ve, hay riqueza que usted no comprende. Entonces, tú cuando tú estás, y en el reportaje así salió, esa es una visión que te dice a ti que tú estás viendo algo muy diferente a lo que
lo que está mirando. Yo hace poco leía y escuchaba una entrevista, que la pueden escuchar en las redes. Hay una entrevista que le hicieron al periodista Ricardo Kohler, un periodista argentino. Él vivió una experiencia muy particular, porque él vivió durante 2 semanas en una sociedad que se considera la última sociedad matriarcal que existe en el mundo. Está en China, se llama la comunidad de los Mosú. Él dice, a mí me llamó la atención algunos de los aspectos que él menciona. Él dice en esta entrevista, la relación de las mujeres con el poder es muy diferente a la nuestra, a la de los hombres. Las mujeres se ríen del poder después de salir de esa comunidad. Dice, en esa sociedad de la que hablo, las mujeres no entienden las razones de los violentos. Es una sociedad profundamente solidaria, y en esa sociedad las mujeres personifican el poder. Ellas están al mando, de ellas es el dinero, de ellas son las propiedades. Los hijos toman el apellido de las madres y la herencia solo pertenece a las mujeres. Y pese a que ellas tienen el poder, su relación con el poder es muy diferente, porque las mujeres se ríen del poder. Me agradó escucharle, lo pueden encontrar, si lo buscan, Ricardo Kohler. Está íntegra su voz en una entrevista bastante larga. Sus escritos en los periodistas de prensa, yo les, en este caso él es de prensa, él no tiene que depurar con nadie sus historias. En la radio es diferente. En la radio, como es una dinámica de equipo, una dinámica de tener un micrófono, sí, para comprenderlo mejor, les cuento que alguien preguntó por qué en la Z habían tan pocos micrófonos, porque en la Z a veces se sientan 7 personas, 8 gente en un círculo, y hay 4 micrófonos. Y entonces alguien me dijo, es que Willy ha dicho que hablarán los 8 un tiempo. Entonces la única manera de él garantizar que salga el audio es que haya menos micrófono que gente. Porque en la radio es en definitiva una disputa por el espacio, y en algunos casos una disputa, una lucha por el poder de la palabra. Ahí es que se ve más claro, sobre todo cuando es en equipo. Es una forma distinta de contar lo que acontece en la prensa escrita. Los periodistas de prensa escrita no tienen que construir su historia con otro, la están construyendo. En la radio tú la construyes con otro, pero encima tú la vas construyendo con otra persona o con otras personas, con la idea de que el que está escuchándote te interprete. Entonces, es interesante porque quizás nos ayuda a ser mejores personas. Aprendemos a ceder la palabra, a escuchar, a recular si es necesario, a discutir si fuese imperativo. Es un compartir de una manera distinta. Con respecto a lo que pasa después, también ser mujer tiene su peso. Las personas, como tú entras a su casa, tú invades su casa, tu voz penetra, ellos te escuchan, ellos sienten que están en confianza. Y las preguntas que le hacen a los hombres y a las mujeres son distintas. Yo no he visto a nadie preguntándole a los hombres que cómo lo imaginaba, al margen de aquellas mujeres que se enamoraban de los locutores a veces y hacían cita para verlos. Pero en el caso de los periodistas no les ocurre tanto. A las mujeres parece como si fuera imperativo decirle que te imaginaban más blanco o más negro, más gordo o más grande, o te imaginaban mayor, porque la voz así lo sugiere. Entonces, es una cosa curiosa, y eso tiene que ver también con ser mujer. Y no digamos de la televisión, como la televisión es imagen. Yo estoy empezando ahora en lo de la televisión, en el informe con Alicia Ortega, y realmente puede resultar angustiante la cuestión de la imagen. Porque cuando tú vas, alguien te va a decir una cosa importante, y en lo que le están preparando y poniéndole el maquillaje y poniendo las luces, el tipo se arrepiente de decirte lo que se iba a decir. Entonces yo generalmente le digo, mira, monta todo lo que tú tengas que montar, que yo me quedo hablando con él aparte, o con ella si es una mujer, para que la gente se pueda olvidar de la bendita cámara y pueda estar pendiente de mirarte a los ojos y pensar que tú verdaderamente estás interesado en lo que él tiene que contar. Pues si está pensando en cómo me veo, en que el pelo, en que yo tengo ya, y además le da tiempo, si es una cuestión comprometedora, que en algunos casos he tenido la dicha de que algunas personas me den entrevistas comprometedoras para ellos, pero bueno, ellos me lo dijeron,
En medio de la risa me pueden decir que ellos son unos delincuentes y yo sigo riéndome, no tengo ningún problema. Con eso es lo que ellos piensan, no tengo ningún problema, estamos tan amablemente, pues yo no fui a discutir, yo fui a escucharle. Entonces, al final es bueno que la gente sepa lo que esa gente piensa. Ahí está Franco Badía, que todavía hay una historia de él que me contaba, y yo salí en sus brazos levantados como un héroe. Victoria, victoria, victoria. Y me preguntó Johnny Morales, yo le pregunté, Johnny Morales, ¿y los cuartos? No me dieron ni un peso de lo que se ganaron. Claro que Franco Badía en ese momento estaba negando en los tribunales que Johnny Morales estuviera en el plan Renove o que hubiese peso de por medio. Entonces me dijo después, Edith, después de publicado, fue una broma. Y yo le dije, yo lo entendí así. Por supuesto, vamos a ver si la gente lo comprendió de esa manera. La televisión tiene ese dilema y ese problema al que empiezo ahora como a acostumbrarme, porque el otro día hice un reportaje sobre un crimen, una cosa muy, muy fuerte, muy atroz. Y entonces me llama alguien que es periodista, además, para decirme que qué linda estaba la chaqueta que yo tenía puesta. Entonces yo estaba, sí, entonces ese valor de la imagen sobre la palabra todavía me lo estoy estudiando, me estoy leyendo algunos tratados porque parece que induce incluso al televidente a estar más preocupados por ese tipo de detalles que son triviales en medio de una situación como la que se está diciendo. Ya le cuento una anécdota que es de risa, y es que una compañera me preguntó sobre una estola que yo llevaba, y como eso no se usa en televisión, yo tenía una estola, parece que le parecía raro porque debía ser una chaqueta. Yo no sé quién dijo que era una chaqueta, yo me puse una estola. Y entonces yo me sentía cómoda, y la verdad que estaba cómoda, y Patricia me dijo que estaba linda. Entonces, ya eso me bastaba. Entonces, me mandó a preguntar que esa estola de dónde la había sacado. El caso es que la estola en cuestión, una cosa curiosa, me la había regalado un periodista, me la regaló Panqui Corsino, y es de Beirut. Entonces, cuando yo le dije de Beirut, me dijo, tú sí privas. ¿Qué quería que te dijera? ¿Que creyó que era de la pulga o qué? Miren, voces propias ustedes la han escuchado, somos dos mujeres. A una mujer se le ocurrió recientemente reclamar en una reunión en la que, por cierto, no estaba Patricia, se le ocurrió reclamar que ese programa no parecía de mujeres. Ustedes han escuchado voces propias, dijo, es que ese programa tiene algo como que no es de mujeres. Entonces, yo le voy a decir el elogio que nos dijeron, porque fue un elogio para mí abrumador de nuestro director. Él le dijo, yo lo llamé para pedirle permiso de que yo iba a decir eso acá. Y él me llamó de nuevo para decirme que me faltaba una calificación en esas cosas. Él me dijo, ponlo como yo te lo dije. Eso fue Willy. Él dijo, ellas no son mujeres así como así. Eso dijo, ellas no son mujeres así como así. Ellas no son dos productoras cualquiera. Ellas son dos tremendas periodistas y son mujeres, le dijo a la otra. Entonces es una cosa muy linda. Eso nos lo dedicó Willy Rodríguez. Tengan buenas noches.